Hace apenas unos instantes, el telescopio James Webb detectó una galaxia increíblemente luminosa y más antigua que el propio universo, que se mueve a una velocidad asombrosa hacia la Tierra. Este descubrimiento ha causado un gran impacto en la comunidad astronómica, generando preocupación entre líderes mundiales. ¿Por qué las autoridades están actuando con urgencia tras conocer este hallazgo revolucionario del telescopio James Webb? Estamos a punto de revelar la llegada inminente de antiguos objetos espaciales que podrían tener consecuencias devastadoras para nuestro planeta. El más reciente descubrimiento es una galaxia llamada Hades GSZ14, que ahora ostenta el título de la galaxia más lejana jamás vista. Este hallazgo supera el récord anterior, que pertenecía a otra galaxia también identificada por el James Webb, Hades GSZ13. La galaxia Hades GSZ14 se formó aproximadamente 290 millones de años después del nacimiento del universo. Este momento es crucial porque refleja una etapa en la que el universo apenas tenía el 2% de su edad actual, es decir, unos 13.800 millones de años. Este descubrimiento forma parte de un ambicioso proyecto llamado James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey, cuyo objetivo es explorar los primeros momentos del cosmos. El hecho de que estas galaxias tan masivas existieran en una era tan temprana ha desconcertado a los científicos, ya que desafía modelos previos que sugerían que el universo primitivo era oscuro y lleno de gas, pero no de grandes galaxias. Estos descubrimientos del telescopio Webb plantean que nuestros modelos estándar del universo podrían ser incorrectos o estar incompletos. La existencia de galaxias tan colosales sugiere que los procesos que llevaron a su formación podrían haber comenzado antes o haberse desarrollado de manera distinta a lo que se creía. Estos descubrimientos han generado una mezcla de emoción y preocupación entre los científicos. Por un lado, hay entusiasmo debido a las observaciones que desafían las teorías actuales y expanden nuestra comprensión sobre los inicios del universo. Por otro lado, surge inquietud, ya que estos hallazgos podrían implicar que gran parte de la teoría actual sobre la evolución cósmica debe revisarse. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión del universo el hecho de que galaxias masivas fueran comunes durante la llamada Edad Oscura? Esta es una de las preguntas clave en la investigación astronómica actual. Cada nuevo hallazgo del telescopio Webb no solo aporta más información, sino que también genera nuevas interrogantes sobre el universo primitivo. Este ciclo de descubrimientos y reflexiones mantiene a la astronomía en un estado de evolución constante. A medida que el telescopio Webb siga explorando el cosmos en busca de respuestas, probablemente descubriremos más sobre nuestros orígenes cósmicos. Estos avances continuos son esenciales para que los científicos puedan armar el rompecabezas de cómo el universo se ha formado tal y como lo conocemos hoy. El proceso de perfeccionar nuestras teorías sobre el cosmos es complejo y continuo, requiriendo la constante verificación de datos y reevaluación de nuestras suposiciones sobre el universo. El descubrimiento de galaxias como Hades GSZ14 en una etapa tan temprana de la historia del universo es un claro recordatorio de que aún hay mucho que aprender. El universo sigue lleno de sorpresas y nuestra exploración está lejos de haber terminado. Cuanto más descubrimos, más preguntas surgen, lo que convierte a la astronomía en una frontera del conocimiento en expansión. Recientemente, los científicos identificaron la galaxia Hades GSZ14, mucho más brillante que cualquiera otra conocida, superando incluso a su predecesora
Hades GSZ-13, y acompañada por otra galaxia lejana, Hades GSZ-141. Aunque se ajusta más a lo que los científicos esperaban, este hallazgo no ha captado tanta atención. Actualmente, estas 3 galaxias, incluida la nueva poseedora del récord, son las más distantes confirmadas a través de espectroscopía, lo que resalta lo excepcional que es Hades GSZ-14 en comparación con las demás. Lo más notable de Hades GSZ-14 no es su distancia, sino su enorme tamaño y luminosidad. Esta galaxia abarca 1600 años luz, y su brillo no proviene de procesos comunes, como la acumulación de gas en un agujero negro supermasivo, sino de la formación de muchas estrellas jóvenes. Según los investigadores Stefano Carani y Kevin Hanline de la Universidad de Arizona, la cantidad de luz emitida indica que la galaxia tiene una masa cientos de millones de veces mayor que la del Sol. La creación de una galaxia tan grande, brillante y masiva en menos de 300 millones de años plantea una pregunta crucial. ¿Cómo pudo el universo formar una galaxia de tal magnitud en tan poco tiempo? Esta anomalía sugiere que los procesos de formación galáctica podrían haber comenzado antes o ser diferentes a lo que se pensaba previamente. Las capacidades del telescopio Webb muestran que, incluso si esta galaxia fuera 10 veces menos luminosa, aún habría sido detectada, lo que indica que el telescopio podría descubrir galaxias aún más antiguas, potencialmente formada en los primeros 200 millones de años del universo. Esta posibilidad eleva las expectativas sobre los próximos descubrimientos del telescopio Webb. Si galaxias tan grandes y brillantes como Hades GSZ-14 existieron en etapas tan tempranas de la historia cósmica, esto desafía las teorías actuales sobre cuándo y cómo se formaron las galaxias y podría transformar nuestra comprensión del universo. Cada descubrimiento aporta una nueva pieza al rompecabezas de los primeros momentos de nuestro universo, pero también introduce complicaciones en las teorías existentes. El hallazgo de Hades GSZ-14, con sus sorprendentes características, destaca la necesidad de revisar nuestros actuales modelos cosmológicos. La existencia de una galaxia tan masiva y brillante en las primeras etapas del universo sugiere que hay aspectos de la evolución cósmica que aún no comprendemos del todo. A medida que se suman estos descubrimientos, obtenemos una imagen más completa de la historia del cosmos, pero también se pone en duda gran parte de lo que asumíamos sobre la formación de galaxias. Las continuas observaciones serán clave para ampliar nuestra comprensión del universo. Cada nuevo dato no solo desafía las teorías existentes, sino que también empuja los límites de lo que los científicos consideran posible. Con el descubrimiento de más galaxias como Hades GSZ-14, la narrativa sobre la formación del universo se volverá más compleja, revelando no solo más secretos sobre el cosmos, sino también sobre las fronteras de nuestro conocimiento científico actual. En este contexto, el papel de tecnologías como el telescopio Webb es fundamental. No solo nos permite mirar al pasado remoto del universo, sino que también podría obligarnos a replantear principios fundamentales de la astronomía. Este constante camino de descubrimientos garantiza que nuestra comprensión del universo siga evolucionando, guiada por el cuestionamiento continuo de lo que creemos saber. Cada nuevo hallazgo revela la complejidad del universo, invitando a los científicos a reconsiderar ideas previas. ¿Cómo pudieron las galaxias evolucionar tan rápidamente? El descubrimiento de una gran cantidad de oxígeno en la galaxia conocida como Hades GSZ-14 ha generado un intenso debate entre los científicos.
La presencia de oxígeno indica que la galaxia está más avanzada de lo que teóricamente debería estar para su edad. Normalmente, el oxígeno en una galaxia es señal de que varias estrellas masivas ya han completado su ciclo de vida y han explotado como supernovas, liberando oxígeno en su entorno. El hecho de que se observe tal madurez química en una galaxia formada apenas 290 millones de años después del Big Bang ha causado un gran impacto. Este hallazgo plantea una cuestión importante: ¿cómo pudo desarrollarse un proceso tan complejo en tan poco tiempo? Esto desafía las ideas previas sobre la rapidez con la que las galaxias pueden formarse y alcanzar la madurez. Estas galaxias tempranas, que muestran signos tan avanzados de evolución, sugieren que podría haber fallos significativos en nuestros modelos actuales de la evolución del universo. De acuerdo con el conocimiento científico actual, galaxias tan grandes y brillantes no deberían existir tan poco después del Big Bang. Esta observación podría indicar que nuestras estimaciones sobre la edad del universo son incorrectas, o que nuestras teorías fundamentales sobre la formación y evolución de galaxias necesitan ser revisadas. Sin duda, el James Webb ha dejado a los científicos con más preguntas que respuestas. Han surgido muchas teorías en su intento de responderlas. Algunos piensan que existen estrellas oscuras, mientras que otros creen que el universo es mucho más antiguo de lo que se estimaba. Nos invita a explorar galaxias antiguas que desafían nuestra comprensión y las nuevas ideas científicas que podrían ser ciertas. Vamos a descubrirlo. Todo comenzó en julio de 2022, cuando el telescopio James Webb envió sus primeras imágenes infrarrojas profundas, ofreciendo una vista impresionante del universo. Entre ellas, destacó el cúmulo de galaxias SMACS 0723, que está repleto de miles de galaxias, incluidas algunas de los objetos infrarrojos más distantes jamás observados. Esta imagen de campo profundo es una compleja combinación de varias capturas en distintas longitudes de onda, tomadas durante 12.5 horas de exposición. El cúmulo de galaxias SMACS 0723 actúa como una lente gravitatoria, doblando y distorsionando la luz de las galaxias más lejanas situadas detrás de él. La imagen del cúmulo, capturada hace 4.600 millones de años, revela galaxias tanto delante como detrás de este cúmulo, cuya luz viajó miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Esto nos permite observar algunas de las galaxias que se formaron solo 1.000 millones de años después del Big Bang. A medida que el universo se expandía, la luz de estas galaxias se alargaba hasta situarse en las bandas infrarrojas. Los científicos han aprendido mucho sobre la masa, edad, historia y composición de estas galaxias gracias a los nuevos datos proporcionados por esta tecnología, que ofrece una gran cantidad de información sobre cada una de ellas. Los registros muestran que la luz de estas galaxias viajó durante 13.100 millones de años antes de llegar a los espejos del telescopio. Esto significa que la imagen del campo profundo ayudó a los científicos a identificar algunas de las galaxias más antiguas jamás vistas, como la galaxia de Macy, nombrada en honor a la hija del descubridor. La galaxia de Macy ofrece una ventana única a los primeros momentos del universo. Aunque parece solo un pequeño punto naranja brillante, en realidad es uno de los objetos más antiguos del cosmos. Los científicos han determinado que esta galaxia se formó cuando el universo tenía apenas 390 millones de años, lo que la convierte en una de las galaxias más antiguas que la humanidad ha observado. Junto con otras tres, fue nombrada en honor a Macy, la hija de 9 años de Stephen Finkelstein, un astrónomo estadounidense. La galaxia de Macy ofrece una ventana única a los primeros momentos del universo. Aunque parece solo un pequeño punto naranja brillante, en realidad es uno de los objetos más antiguos del cosmos. Los científicos han determinado que esta galaxia se formó cuando el universo tenía apenas 390 millones de años, lo que la convierte en una de las galaxias más antiguas que la humanidad ha observado. Junto con otras tres, fue nombrada en honor a Macy, la hija de 9 años de Stephen Finkelstein,
quien habló sobre lo especial que fue descubrir esta galaxia. Antes del lanzamiento del telescopio James Webb, el universo temprano era una región inexplorada donde los científicos no sabían cómo eran las galaxias ni cómo se formaban. Los datos del telescopio revelaron que la galaxia de Macy es una de las más antiguas jamás descubiertas, y su importancia le valió un nombre único, diferente de los usuales nombres oficiales como C1019 o CRS746. Esta galaxia pone a la joven Macy en un grupo distinguido junto a científicos como Fritz Zwicky, Edward Hubble y Carl Keenan Seyfarth, quienes también dejaron su huella al nombrar galaxias. La historia detrás de este descubrimiento es aún más significativa porque Steven Finkelstein encontró la galaxia de Macy en los datos del James Webb el mismo día del 9º cumpleaños de su hija. Hacía bromas diciendo que la galaxia fue llamada Galaxia de Macy porque siempre quiso que una galaxia llevara su nombre. Cuando llegó el momento de presentar los resultados, el nombre quedó y desde entonces se conoce como la Galaxia de Macy. Macy está encantada de tener su nombre asociado a una galaxia tan importante en el universo. Pero, ¿cómo pueden los científicos determinar cuán lejos está una galaxia? Para saber cuán lejos está una galaxia, los científicos usan el corrimiento al rojo, que mide cuánto tiempo ha viajado la luz para llegar hasta nosotros y en qué era cósmica nos encontramos cuando la vemos. La luz tiene diferentes longitudes de onda. La luz azul tiene longitudes de onda cortas y frecuencias altas, mientras que la luz roja tiene longitudes de onda largas y frecuencias bajas. Cuando la luz nos llega desde una fuente lejana, como una galaxia primitiva, esa fuente se aleja de nosotros debido a la expansión del universo, lo que hace que la energía de la luz disminuya y las ondas se estiren y cambien de frecuencia. Con el tiempo, la luz azul se convierte en luz roja. Este corrimiento al rojo se refiere a este cambio de la luz hacia la parte roja del espectro electromagnético o incluso a la luz infrarroja, que es invisible al ojo humano. La luz de galaxias como la de Macy ha viajado durante cerca de 10.000 millones de años antes de llegar a los espejos del telescopio James Webb. Así, la luz que dejó la galaxia de Macy, originalmente visible, ha cambiado al espectro infrarrojo al llegar al telescopio espacial. Por eso, el James Webb es una herramienta excelente para estudiar los primeros momentos del universo, ya que puede detectar esta luz infrarroja de longitud de onda larga. Sin el telescopio espacial James Webb, encontrar galaxias como la de Macy habría sido extremadamente difícil. Aunque el telescopio espacial Hubble es fantástico, no tiene el tamaño ni la capacidad para detectar suficiente luz roja de galaxias tan distantes y con un corrimiento al rojo tan alto. Inicialmente, los científicos pensaban que la galaxia de Macy tenía unos 11.800 millones de años, basándose en la intensidad de las imágenes capturadas. Para obtener una edad más precisa, utilizaron el espectrógrafo que analiza los elementos químicos en diferentes longitudes de onda. Descubrieron que la galaxia de Macy tenía un corrimiento al rojo de 11.4, lo que indicaba que no era tan antigua como se creía originalmente, sino que tenía unas decenas de millones de años menos. Sin embargo, sigue siendo una galaxia extremadamente antigua. El telescopio James Webb tomó una imagen de la galaxia de Macy solo 390 millones de años después del Big Bang. Esta galaxia es única y muy diferente a las galaxias que vemos hoy en día. A diferencia de galaxias como la Vía Láctea, es mucho más pequeña. En esa época, el universo era más denso, por lo que las galaxias estaban más juntas y se fusionaban con más frecuencia. Además, todas las estrellas eran muy jóvenes porque el universo tenía apenas 400 millones de años. Esto hacía
que las galaxias fueran más brillantes y azules de lo que son ahora. En la actualidad, la galaxia de Macy destaca porque está en una fase activa de formación de nuevas estrellas azules, conocida como starburst. A pesar de que la galaxia está muy desplazada al rojo, en realidad es más azul de lo que se esperaba, debido a sus estrellas jóvenes y brillantes. Tiene muchas estrellas agrupadas en forma de esfera azul. También muestra que la galaxia de Macy contiene pocos elementos pesados, predominando el hidrógeno y el helio. Es sorprendentemente más brillante de lo que se pensaba que serían las primeras galaxias. Este patrón también se ha observado en otras galaxias tempranas, sugiriendo que las estrellas podrían haberse formado más rápidamente y de manera más eficiente de lo que se pensaba anteriormente, lo que las haría más brillantes y visibles. Steven Finkelstein quiere utilizar el dispositivo de infrarrojo medio del telescopio James Webb para obtener más información sobre la galaxia de Macy, como su composición de elementos pesados y la presencia de polvo cósmico. Es fácil identificar a la galaxia de Macy como una galaxia del universo primitivo por su brillo, lo que facilita el estudio y la medición de aspectos como su masa, forma y contenido de elementos pesados. Es una de muchas galaxias que nos ayudan a entender los eventos iniciales del universo. Aunque la galaxia de Macy era una de las más antiguas conocidas, este título no duró mucho tiempo. El telescopio James Webb ha demostrado ser invaluable. En noviembre de 2022, pocos meses después, la NASA descubrió aún más galaxias extremadamente antiguas. Los científicos afirman que el telescopio James Webb está revelando un mundo completamente nuevo que desafía nuestras expectativas previas. Estas primeras galaxias son muy diversas entre sí. En el Astrophysical Journal Leaders se publicaron 2 estudios liderados por Marco Castellano del Instituto Nacional de Astrofísica en Roma y Rohan Naidu del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian y el MIT en Cambridge. Estos resultados iniciales provienen del estudio más amplio del telescopio James Webb, que incluye los programas de ciencia de liberación temprana GLASS y SE. Los investigadores examinaron las imágenes del telescopio James Webb durante solo 4 días y encontraron 2 galaxias muy brillantes que se formaron entre 350 y 450 millones de años después del Big Bang. Cada una tiene un corrimiento al rojo de aproximadamente 10.5 y 12.5 respectivamente. Apenas unos días después de que el James Webb compartiera sus primeros datos, los científicos se sorprendieron al encontrar luz estelar de las regiones más distantes del universo. Descubrieron una galaxia llamada GLASS Z12, que se cree que comenzó a formarse 350 millones de años después del Big Bang. La galaxia GNZ11, que tenía el récord anterior con una formación de 4 millones de años después del Big Bang y un corrimiento al rojo de 11.1, ha sido superada. Las observaciones realizadas por Hubble y el observatorio Keck desde 2016 han sido impactantes, señalando el inicio de una nueva era en la astronomía. El universo siempre ha estado lleno de misterios, pero las recientes imágenes enviadas por el telescopio espacial James Webb han revelado descubrimientos que superan cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Las imágenes provenientes de los rincones más lejanos del espacio no solo son impresionantes, sino que también son profundamente inquietantes. Prepárate para explorar lo desconocido mientras develamos las sorprendentes imágenes capturadas por el telescopio Webb y descubrimos los secretos del cosmos que han sido develados. ¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos para nuestra comprensión del universo? Acompáñanos mientras profundizamos en estos descubrimientos sin precedentes y examinamos los fenómenos cósmicos
que están asombrando y alarmando a los científicos. Desde su lanzamiento, el telescopio Webb ha sido una fuente de entusiasmo para científicos y astrónomos. A pesar de que apenas está en su tercer año de funcionamiento, ya ha revelado múltiples aspectos de nuestro vasto universo y ha descubierto nuevos fenómenos. Su observatorio infrarrojo ha proporcionado a los científicos y astrónomos vistas impresionantes del cosmos. Como el telescopio espacial más grande y potente jamás construido, los investigadores estaban ansiosos por recibir las primeras imágenes científicas. Sin embargo, la imagen reciente ha dejado a la comunidad científica asombrada y asimilando este sorprendente hallazgo. Este descubrimiento se realizó justo después de que el telescopio dirigiera sus instrumentos hacia los icónicos pilares de la creación, situados aproximadamente a 7.000 años luz de distancia en la constelación de Serpens. Lo que se ha revelado en esta misteriosa ubicación ha impactado profundamente a los científicos. Los pilares de la creación son parte de la nebulosa del Águila, una enorme nube de gas y polvo. Las estructuras que fueron capturadas inicialmente por el telescopio espacial Hubble en 1995 han sido revisadas por el telescopio James Webb, revelando nuevos y sorprendentes detalles sobre estrellas que no eran visibles en las imágenes anteriores de Hubble. Algunas de estas estrellas se formaron hace solo unos cientos de miles de años. Este descubrimiento representa un avance significativo en la ciencia, y mientras los investigadores se maravillaban ante estos hallazgos, surgió una intrigante posibilidad. ¿Podrían estas estructuras ser obras de seres extraterrestres? Quizás incluso señales de civilizaciones avanzadas. La idea provocó escalofríos entre los científicos. Sin embargo, el telescopio Webb no se detuvo ahí. En una nueva y fascinante imagen, centró su atención en el cúmulo de Pandora, una región espacial con una historia cautivadora que lleva el nombre de la figura mitológica griega Pandora, conocida por su curiosidad y por abrir un contenedor que liberó todos los males del mundo. A diferencia de los males que Pandora desató, la exploración del cúmulo de Pandora por el Webb no desató calamidades, sino que reveló detalles previamente invisibles. Utilizando una teoría propuesta por Albert Einstein en 1915, el telescopio Webb capturó una imagen impresionante del grupo anteriormente conocido como Abell 2744, mientras que el telescopio espacial Hubble solo había estudiado el núcleo central del cúmulo. Los instrumentos infrarrojos del telescopio Webb expusieron una gran cantidad de secretos ocultos. El equipo de científicos, al darse cuenta de que estaban en una misión de observación excepcional, utilizó el espectrógrafo infrarrojo cercano y la cámara cercana al infrarrojo del Webb para llevar a cabo observaciones detalladas como parte del programa de reionización ultraprofunda, con el objetivo de obtener una visión completa del cúmulo de Pandora. El equipo realizó un trabajo meticuloso al tomar 4 fotografías de la zona y combinarlas hábilmente para crear una impresionante imagen panorámica. Esta imagen reveló alrededor de 50.000 fuentes de luz infrarroja, mostrando la verdadera naturaleza del cúmulo de Pandora, ubicado a aproximadamente 3.500 millones de años luz de distancia. La panorámica ofreció una perspectiva profunda y extensa que podría revolucionar nuestra comprensión de la evolución galáctica. Entre las maravillas de la imagen se encontraba una estrella brillante en primer plano de nuestra propia Vía Láctea, que exhibía un patrón único de picos de difracción creado por el telescopio Webb. Rodeada por una neblina etérea, la estrella contrastaba con las distantes galaxias del cúmulo de Pandora, que estaban mucho más lejos. La avanzada tecnología del telescopio Webb fue crucial para capturar esta impresionante vista, pero los astrónomos también se basaron en un fenómeno natural propuesto por Albert Einstein en 1915, conocido
como la relatividad general. Esta teoría de la gravedad fue fundamental para desentrañar los misterios del cúmulo observado, pero este hallazgo fue solo el comienzo. Poco después, el telescopio Webb descubrió otro fenómeno desconcertante. Los científicos encontraron una imagen intrigante que mostraba una serie de anillos misteriosos y concéntricos alrededor de una estrella distante. Esta enigmática imagen, compartida en Twitter por la científica ciudadana Judy Schmidt, rápidamente generó una oleada de comentarios y asombro en la comunidad científica global. La estrella destacada, conocida como WR140, estaba rodeada por círculos regulares en forma de ondas que se desvanecían gradualmente en el vasto espacio cósmico. Sin embargo, lo que más llamó la atención en la imagen fue que estos círculos no eran perfectamente redondos, sino que tenían un contorno algo cuadrado, como si estuvieran en movimiento. Esto generó teorías y especulaciones sobre posibles orígenes extraterrestres entre científicos y astrónomos de todo el mundo. Pronto, el mundo científico se encontró analizando la forma inusual y la regularidad de estos círculos. Otro experto en el campo espacial, Mark McCoy, quien también es científico interdisciplinario en el equipo de trabajo del telescopio Webb y asesor de la Agencia Espacial Europea, describió la característica como asombrosa en un hilo de Twitter. Sin embargo, una investigación adicional reveló que la estructura en forma de estrella azul de 6 puntas era un artefacto óptico causado por la difracción de la luz de la estrella WR140. Además, se observaron una serie de proyectiles alrededor de la estrella que aparecían en la imagen como estructuras rojas con curvas y bordes cuadrados, sorprendiendo a los astrónomos. Por lo general, las estrellas jóvenes brillan con un tono azul vibrante, pero a medida que envejecen, su brillo se torna más rojo a medida que agotan su combustible y se enfrían. Las imágenes del telescopio Webb mostraron puntos rojizos que eran hasta 50 veces más masivos que las galaxias previamente conocidas. Estas galaxias se estimaron como tan masivas como nuestra propia Vía Láctea, cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual. Los astrónomos quedaron asombrados por el descubrimiento, ya que estas enormes galaxias desafiaron las teorías cosmológicas existentes sobre la formación rápida de galaxias después del Big Bang. Antes de modificar completamente estas teorías, los astrónomos necesitaban confirmar que los puntos rojos observados eran realmente galaxias y no otras entidades. Considerando alternativas, Leia, una de las astrónomas que estudian estos hallazgos, sugirió que las estrellas del universo temprano podrían haber emitido luz de manera inusual debido a la falta de elementos pesados. Incorporar estos factores en sus modelos podría revolucionar nuestra comprensión de la formación estelar en el universo primitivo. Estas posibilidades entusiasmaron a los astrónomos, ya que ofrecían nuevas perspectivas sobre cómo nacen las estrellas. Las imágenes fueron capturadas usando la cámara infrarroja cercana del telescopio Webb como parte del lanzamiento anticipado del programa Evolución Cósmica. Los astrónomos del programa planean enfocar nuevamente el telescopio en estas galaxias en el futuro cercano para obtener espectros de luz. Recientemente, científicos han hecho un descubrimiento asombroso en el cosmos: unas estructuras de tamaño colosal, superando en más de 100 veces la magnitud de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Este hallazgo ha dejado a los expertos completamente impresionados por su inmensidad. Estas estructuras desafían completamente nuestra comprensión del universo y cambian fundamentalmente lo que los astrónomos creían saber hasta ahora. Intentar comprender su magnitud es abrumador y desafiante, pero antes de profundizar en el tema, ¿por qué no darle un me gusta al video y dejar un comentario?
Ahora, centrémonos en los supercúmulos de Boötes. Estos supercúmulos son famosos por su proximidad al vacío de Boötes, uno de los vacíos más notables del cosmos, descubierto en 1981. Situado a unos 700 millones de años luz de nosotros, este vacío tiene un diámetro de aproximadamente 300 millones de años luz. Dentro de Boötes se encuentran dos supercúmulos, ambos aproximadamente 1.000 millones de años luz de la Tierra. El primero está a unos 830 millones de años luz, mientras que el segundo está detrás de él a una distancia similar. Aunque no se ha realizado un estudio exhaustivo de estos supercúmulos, se sabe que son considerablemente más grandes que el supercúmulo de Virgo. El vacío de Boötes fue redescubierto por Robert Kirshner, Augustus Onler Jr., Paul y Steven Shakman en 1981. Posteriormente, se realizaron varios estudios para comprenderlo mejor. Se observó una notable ausencia de galaxias en ciertas áreas, lo que llevó a una mayor investigación. A lo largo de los años siguientes, se descubrieron numerosas galaxias dentro de este vacío, aumentando el interés de la comunidad astronómica. Aunque ya se han descubierto varias docenas de galaxias dentro del vacío de Boötes, este número sigue siendo relativamente bajo en comparación con lo que se esperaría encontrar en una región de tamaño similar en el universo. Esto sugiere que aún hay muchas galaxias por descubrir dentro de este vasto vacío cósmico. El supercúmulo de Saraswati, recientemente descubierto por investigadores del Centro Interuniversitario de Astronomía y Astrofísica, abarca un vasto espacio que se estima en unos 600 millones de años luz de diámetro. Esta enorme estructura alberga una masa combinada equivalente a más de 20 billones de soles. Su descubrimiento es especialmente notable porque hasta ahora los astrónomos han identificado relativamente pocos supercúmulos de esta magnitud, lo que posiciona a Saraswati entre una élite cósmica. Este supercúmulo se une a otros pocos conocidos por su gran tamaño, como la concentración Shapley o la Gran Muralla Sloan en el universo cercano. Pero lo que hace único a Saraswati es su ubicación súper alejada, aproximadamente a 4.000 millones de años luz de distancia de nosotros. Es la primera vez que observamos un supercúmulo tan distante. Incluso el Shapley, que es uno de los mayores conocidos, está entre 8 y 10 veces más cercano. Los investigadores ubicaron a Saraswati examinando los datos del Sloan Digital Sky Survey. Según sus estimaciones, este supercúmulo contiene al menos 43 grupos y cúmulos de galaxias, que incluyen unas 400 galaxias en total. Lo más emocionante es que su extrema distancia significa que la luz que vemos de este supercúmulo ha viajado enormes distancias para llegar hasta nosotros, mostrándonos cómo era el universo cuando apenas tenía 10.000 millones de años. Otro ejemplo de una estructura cósmica masiva es la Gran Muralla CFA2, también conocida como Coma Whale o Gran Muralla, descubierta en 1989 por Mark Giller y John Ushura. Este filamento gigante de galaxias se destaca por su tamaño extraordinario, con dimensiones que oscilan entre los 50 y 750 millones de años luz y con un ancho de 200 millones de años luz y un espesor de unos 16 millones de años luz. La Gran Muralla CFA2 alberga 3 supercúmulos de galaxias igualmente masivos, conocidos como Hércules, Coma y Leo. Sin embargo, aún no hay evidencia concluyente sobre la extensión completa de esta estructura debido a la llamada zona de evasión. Esta área del universo, bloqueada por gas y polvo de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, impide que los astrónomos puedan determinar
si la muralla continúa más allá de lo que actualmente pueden observar. Este fenómeno, conocido como zona de evasión, constituye alrededor del 20% del universo, que está oculto a nuestra visión debido a la interferencia causada por las estrellas y el polvo interestelar de nuestra galaxia. En longitudes de onda ópticas, los astrónomos encuentran dificultades para observar a través del bloque de polvo de nuestra galaxia. Sin embargo, pueden sortear esta limitación mediante observaciones en rayos X y luz infrarroja. Según el modelo estándar de la evolución del universo, las estructuras como la Gran Muralla se forman a lo largo de filamentos de materia oscura que se asemejan a una telaraña. Se cree que esta materia oscura, invisible pero detectada por sus efectos gravitatorios, dicta la estructura a gran escala del universo. Atrae gravitacionalmente la materia visible, formando así las largas y delgadas paredes de supercúmulos galácticos. El supercúmulo de Kaelung, descubierto en los años 80, se extiende a lo largo de unos 910 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, el supercúmulo de la Anarquía, como el Gran Atractor, tiene una extensión de aproximadamente 520 millones de años luz y una masa enorme. Sin embargo, el supercúmulo de Kaelung es aún más grande, siendo aproximadamente 1.7 veces más gigantesco que el de la Anarquía. Este supercúmulo alberga una impresionante cantidad de grupos de galaxias gigantes y enanas, siendo unas 10 a la 29 veces más masivo que el Sol. El complejo de supercúmulos de Piscis Cetus, descubierto en 1987, es otra estructura de gran magnitud. Contiene el supercúmulo local de Virgo, donde se encuentra nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Este complejo también alberga una gran cantidad de grupos y cúmulos de galaxias, extendiéndose a lo largo de unos 110 millones de años luz y con una masa estimada de 10 a la 18 masas solares. Piscis Cetus no es la única estructura que contiene el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de la Aniquila también lo incluye. En resumen, el complejo de Piscis Cetus representa una de las estructuras más grandes y masivas del universo observable. Según Tully, quien fue el descubridor, el complejo está formado por 5 partes distintas, entre las que se incluyen el supercúmulo Piscis Cetus, la cadena Perseo-Pegaso, que contiene el supercúmulo Perseo-Piscis, la cadena Pegaso-Piscis, la región del escultor que contiene el supercúmulo del escultor y el supercúmulo de Hércules, además el supercúmulo de la Niquia, que contiene nuestro supercúmulo de Virgo, así como el supercúmulo de Hidra Centauro. Este conjunto de estructuras recibió su nombre por los supercúmulos más ricos, los Piscis Cetos. El filamento Perseo-Pegaso es una enorme estructura en forma de filamento que alberga el supercúmulo Perseo-Piscis. Se extiende a lo largo de aproximadamente 1.000 millones de años luz desde la Tierra y se considera una de las estructuras más grandes conocidas en el universo. Se encuentra cerca del complejo de supercúmulos Piscis Cetus, aunque algunos relatos atribuyen el descubrimiento de este filamento a Clyde Tombaugh en 1936, durante su búsqueda de planetas transaturnianos. Walter Ever también informó sobre partes de esta agrupación. La Gran Muralla Voss es un complejo de supercúmulos que consta de 2 supercúmulos principales y varios más pequeños. Fue descubierta a principios de 2016 utilizando el estudio electroscópico de oscilación bariónica. Con aproximadamente 1.000 millones de años luz de diámetro y una cantidad notable de galaxias, algunas visibles y otras oscuras, tiene una masa total alrededor de 10.000 veces mayor que el de la Vía Láctea. Aunque su tamaño exacto aún no ha sido determinado, se sabe que esta gran muralla es extraordinariamente grande. Los científicos debaten principalmente si este complejo de supercúmulos
se mueve como una unidad o si se está separando gradualmente a medida que el universo se expande. Según Joshua, los filamentos juegan un papel crucial en las grandes escalas del universo, formando una especie de red cósmica que rodea los vacíos, y estas paredes representan los hilos más gruesos. A diferencia de otras estructuras a gran escala, los supercúmulos de Bose están mucho más densamente poblados con galaxias de alta masa estelar. Durante años, los científicos nos han convencido de que el universo está en constante expansión. Esta creencia ha fascinado a científicos y académicos, quienes han adoptado la teoría del Big Bang como la explicación más aceptada sobre el origen y la evolución del universo. Según esta teoría, el universo se inició en un estado extremadamente denso y caliente, y desde entonces ha experimentado una expansión continua. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb ha realizado un sorprendente descubrimiento que desafía esta teoría. ¿Cómo cuestiona este telescopio espacial la idea de expansión y qué significa esto para nuestro conocimiento del espacio? Acompáñanos mientras analizamos el reciente e impactante hallazgo del legendario telescopio James Webb. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein proporciona un marco para comprender cómo la presencia de objetos pesados curva el espacio-tiempo. Según esta teoría, el cosmos se originó como una singularidad, un punto de densidad y temperaturas infinitas, hace aproximadamente 13.800 millones de años. Según la teoría del Big Bang, toda la materia y la energía se encontraron comprimidas en una región extremadamente pequeña y caliente. En este punto, el cosmos comenzó a expandirse como un evento rápido y violento conocido como el Big Bang. Durante los primeros segundos que siguieron al Big Bang, la singularidad experimentó una liberación masiva de energía. El universo se llenó de un plasma extremadamente caliente, denso y energético que contenía protones, neutrones, electrones y sus antipartículas. A medida que el universo se enfriaba debido a su expansión, la temperatura descendió lo suficiente como para permitir que los electrones se unieran a los protones y formaran átomos neutros. Este proceso, conocido como recombinación, permitió que los fotones se movieran libremente por el espacio, lo que resultó en la radiación cósmica de fondo de microondas que podemos detectar actualmente. El estiramiento del espacio-tiempo en sí mismo puede representar la expansión del universo. Este estiramiento no implica un movimiento a través del espacio, donde los objetos se alejan de un punto central, sino que es una expansión del propio espacio. Podemos imaginarlo como la superficie de un globo que se infla. Los puntos en la superficie se alejan unos de otros a medida que el globo crece, no porque los puntos se muevan, sino porque el espacio entre ellos se está expandiendo. De manera similar, en el caso del universo, las galaxias y otros objetos celestes son arrastrados por la expansión del espacio en lugar de alejarse de él. Entonces, ¿cuál es la fuente de esta expansión del espacio-tiempo según los científicos? La energía oscura es una forma hipotética de energía que se cree que impregna todo el espacio y ejerce una presión negativa. Se piensa que esta energía oscura es la causa de la expansión acelerada del universo. En las últimas décadas, las observaciones han revelado un fenómeno crucial para comprender la importancia de la energía oscura. El equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y la expansión del universo. La gravedad, una fuerza atrayente que actúa sobre objetos masivos, intenta frenar el crecimiento del universo. Si el universo estuviera compuesto únicamente de materia, como las galaxias y su masa correspondiente,
La gravedad eventualmente detendría la expansión y daría lugar a un fenómeno conocido como el Big Crunch. Sin embargo, las observaciones revelan que la expansión del cosmos se está acelerando en lugar de desacelerar. Esto implica la existencia de una fuerza repulsiva que contrarresta los efectos de la gravedad. Esta fuerza repulsiva es generada por la energía oscura que se distribuye uniformemente en el espacio y ejerce una presión negativa. La naturaleza de la energía sigue siendo uno de los mayores misterios en la cosmología moderna, y los científicos están investigando activamente sus características. Aunque la energía oscura es responsable de la expansión acelerada, la distribución de materia en el universo también desempeña un papel crucial. La densidad de la materia y la energía influyen en la curvatura del espacio-tiempo a través de las ecuaciones de la relatividad general. Las regiones con mayor densidad ejercen una atracción gravitatoria más fuerte, lo que desacelera la expansión del cosmos. Por otro lado, las regiones con menor densidad experimentan una atracción gravitatoria más débil y contribuyen a la expansión total del universo. La materia en el universo no está distribuida de manera uniforme, sino que se organiza en formaciones masivas cósmicas, como galaxias, cúmulos y supercúmulos, que están interconectados por vastos filamentos cósmicos en forma de rojo. Estas estructuras se forman debido al colapso gravitatorio de regiones con mayor densidad bajo la influencia de la gravedad. A medida que el universo se expande, estas formaciones cósmicas experimentan un estiramiento del espacio-tiempo. Sin embargo, las fuerzas gravitatorias dentro de estas estructuras contrarrestan en cierta medida la expansión, lo que genera una interacción compleja entre la expansión del espacio-tiempo y la atracción gravitatoria de la masa. A escalas más grandes, la expansión tiene prioridad, lo que resulta en un continuo estiramiento de la red cósmica. Es importante destacar que la expansión del universo no implica que las galaxias se alejen en el espacio. De hecho, las galaxias pueden acercarse entre sí en escalas más pequeñas debido a la influencia de la gravedad. Sin embargo, a una escala mayor, el efecto general de la expansión es aumentar las distancias entre las galaxias a lo largo del tiempo. Diversas observaciones y abundantes pruebas de la expansión del universo. Un ejemplo importante es el corrimiento al rojo de la luz emitida por galaxias distantes. A medida que el universo se expande, las longitudes de onda de la luz proveniente de estas galaxias se estiran, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro electromagnético. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo cosmológico, brinda evidencia convincente de la expansión del espacio-tiempo. Otra prueba importante es la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, que es un remanente del universo caliente y primitivo. El CMB muestra una distribución sorprendente uniforme de energía en el cielo, con pequeñas oscilaciones que revelan información importante sobre las condiciones iniciales y la evolución posterior del universo. Las exhaustivas investigaciones del CMB han confirmado las predicciones de un universo en expansión y ha fortalecido la teoría del Big Bang. Los datos observacionales de estudios a gran escala, como el sondeo digital Sloan y el proyecto del satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, han sido precisas en los últimos años sobre la tasa de expansión del universo y la distribución de materia y energía en su interior. Estos descubrimientos han mejorado nuestra comprensión y han contribuido a la búsqueda continua de información sobre la naturaleza subyacente del universo. Uno de los aspectos más fascinantes de los sondeos de galaxias del telescopio James Webb es su capacidad para mapear la estructura a gran escala del cosmos en desplazamientos al rojo elevados. Cuando las galaxias aún eran jóvenes y se agrupaban en grandes conglomerados conocidos como protocúmulos, estos son los predecesores de los cúmulos de galaxias actuales, que son las estructuras gravitatorias más grandes del universo.
Mediante el estudio de los protocúmulos podemos aprender sobre la interacción entre las galaxias, su interacción con el entorno, su crecimiento y fusión y cómo influye en la formación de estrellas y planetas. Los protocúmulos son extremadamente raros y difíciles de encontrar debido a su amplia extensión en el cielo y su baja luminosidad superficial. Sin embargo, las cámaras de campo amplio y alta sensibilidad del telescopio espacial James Webb permitirán detectar cientos de miles de galaxias en una sola observación, abarcando una parte significativa del cielo con una profundidad y detalles sin precedentes que nunca antes se ha observado. Los astrónomos tienen la capacidad de identificar protocúmulos mediante el análisis de la densidad de galaxias, propiedades espectrales y dispersiones faciales. Para esto, combinaron datos del telescopio espacial James Webb con otros sondeos de observatorios. El James Webb también puede proporcionar información sobre las masas, edades, tasas de formación estelar, contenido de polvo y cinemática del gas en galaxias individuales dentro de los protocúmulos espaciales. Estas observaciones revelarán las diferencias entre las galaxias dentro de protocúmulos y las que se encuentran en entornos menos densos, así como su evolución a lo largo del tiempo dentro de las estructuras que las albergan. Además, el James Webb permitirá investigar el medio intergaláctico, con sus siglas IgM, alrededor de los protocúmulos, el cual está enriquecido por supernovas y núcleos galácticos activos, AGN. El IgM regula la formación de galaxias al suministro de gas para la formación estelar y retirarlo a través de vientos y flujos de salida. Sin embargo, las imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb están desafiando la teoría del Big Bang, ya que muestran galaxias de enormes tamaños que parecen no haber podido existir o no son consistentes con dicha teoría. Se estima que estas galaxias candidatas se formaron hace aproximadamente 13.000 millones de años, entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Los astrónomos tienen la expectativa de observar galaxias jóvenes y pequeñas en esta región del espacio primitivo. Sin embargo, las imágenes capturadas por el telescopio espacial revelan que los sistemas estelares pueden contener casi la misma cantidad de estrellas que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. En lugar de encontrar galaxias diminutas y jóvenes, descubrir galaxias maduras similares a la nuestra en lo que se creía que era el amanecer del universo. El telescopio James Webb está equipado con sensores infrarrojos capaces de detectar la luz emitida por estrellas y galaxias más antiguas. Esto permite a los astrónomos retroceder en el tiempo hasta casi 13.500 millones de años, hasta el inicio del universo conocido. Previo a este descubrimiento, los científicos habían detectado numerosas galaxias en las regiones más antiguas del universo, aproximadamente 350 millones de años después del Big Bang, utilizando datos recopilados por el James Webb. Estos sistemas estelares distantes eran pequeños y concordaban con las predicciones de los modelos cosmológicos actuales. Sin embargo, el reciente hallazgo de 6 galaxias masivas maduras en la misma región del universo primitivo, la posibilidad plantea cuestionar la teoría cosmológica actual y modificar lo que durante mucho tiempo se ha considerado como conocimiento científico aceptado. Es sorprendente pensar que el universo primitivo pudo organizarse tan rápidamente, ya que estas galaxias no se formaron en ese momento. Estos nuevos descubrimientos surgieron del sondeo realizado en una región cercana a la constelación de la Osa Mayor, que fue observada inicialmente por el telescopio espacial Hubble en la década de 1990. Las galaxias candidatas son tan sorprendentes que contradicen el 99% de las predicciones cosmológicas actuales. Según los cálculos actuales, no debería haber suficiente material para formar sistemas estelares grandes entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Los investigadores creen que para explicar la masa observada de estas galaxias
sería necesario modificar los modelos cosmológicos actuales o revisar nuestra comprensión científica de cómo surgieron las galaxias en el cosmos primitivo. Ambas hipótesis requerían un cambio fundamental en nuestra comprensión de la formación temprana de las galaxias en el universo. Estos objetos inesperados han sido apodados humorísticamente como rompedores del universo, y hasta ahora han cumplido con su nombre. Aunque se necesitan más datos para confirmar que estas galaxias candidatas son tan grandes y antiguas como aparentan, los datos sugieren que es muy probable que sean galaxias reales. Existe la posibilidad de que algunos de estos objetos sean agujeros negros supermasivos oscurecidos, lo cual es otro aspecto interesante a considerar. Sin embargo, la cantidad de masa descubierta implica que la masa conocida de estrellas en esta etapa de nuestro universo es hasta 100 veces mayor de lo que se pensaba. Aunque la muestra se reduce a la mitad, sigue siendo una diferencia notable. Es posible que estos objetos no sean galaxias en absoluto. Otra posibilidad es que sean otro tipo de objetos extraños, como cuásares débiles, lo cual sería bastante interesante, incluso si solo uno de estas galaxias resultara ser real. Tendría una prueba de todos los límites conocidos hasta ahora de nuestra comprensión cosmológica. Mientras tanto, las observaciones preliminares ofrecen una visión persuasiva de cómo el James Webb podría reescribir nuestra comprensión del universo en última instancia. El rápido ritmo de los descubrimientos realizados con el James Webb es similar al de los primeros días del telescopio Hubble, que fue lanzado a la órbita baja de la Tierra en 1990. El telescopio Hubble comenzó a proporcionar rápidamente una imagen mucho más compleja del universo primitivo de los que investigadores habían anticipado. Inicialmente, los científicos han realizado un nuevo descubrimiento que desafía la idea de que el universo se expande a la misma velocidad en todas las direcciones. Este hallazgo pone en duda la teoría ampliamente aceptada de que la velocidad de expansión es uniforme en todas las direcciones. Un reciente estudio basado en datos del examen Newton de la Agencia Espacial Europea, el Chandra de la NASA y los observatorios de rayos X Rosat, dirigidos por Alemania, revela que esta premisa cosmológica podría estar equivocada. Un investigador del doctorado en astronomía y astrofísica de la Universidad de Bonn, junto con su supervisor, se proponen investigar la teoría de la isotropía. Según esta teoría, el universo tiene las mismas propiedades en todas las direcciones a gran escala, con pequeñas desviaciones locales muy aceptadas, como consecuencia de la física fundamental establecida. Esta premisa se ha respaldado en observaciones del fondo cósmico de microondas, CMB, que es un remanente directo del Big Bang y refleja el universo en sus etapas iniciales, con solo 380.000 años de antigüedad. La distribución uniforme del CMB en el cielo implica que el universo se expandió rápidamente y de manera uniforme en todas las direcciones en esos primeros tiempos. Sin embargo, en el universo actual, esto no podría ser cierto. Los investigadores estudiaron el comportamiento de más de 800 cúmulos de galaxias en el universo actual, en colaboración con colegas de la Universidad de Bonn y la Universidad de Harvard. Si la hipótesis de la isotropía fuera correcta, los cúmulos deberían tener propiedades uniformes en todo el cielo. Sin embargo, observaron diferencias significativas. Compararon los datos de las lecturas de la temperatura en rayos X del gas extremadamente caliente que se encuentra en los cúmulos, con la apariencia brillante de los cúmulos en el cielo. Se esperaría que los cúmulos con la misma temperatura y a la misma distancia parecieran igual de brillantes, pero esto no fue lo que encontraron. Descubrieron que los cúmulos con propiedades y temperaturas similares parecían menos brillantes de lo esperado en una dirección del cielo y más brillantes de lo esperado en otra dirección. Estas diferencias eran bastante significativas, rondando alrededor del 30% de variación. Además, estas variaciones no eran aleatorias, sino que seguían un patrón distintivo dependiendo
de la dirección en la que se mirara en el cielo. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios y recuerda darle like y suscribirte.